Entonces, el primer ejercicio dice, en el procesamiento de leche entera de vaca, se enfrían 4.540 kilogramos por hora de 60 grados Celsius a 4.4 grados Celsius por medio de un refrigerante. Calcule el calor extraído de la leche. Entonces, lo primero que hacemos, ustedes ya saben, es el diagrama. Muy sencillo, muy simple. Tenemos una corriente de entrada, una corriente de salida, y como solo estamos enfriando, la misma cantidad en kilogramos de leche que entra, está saliendo, ¿verdad? En este caso, nosotros solo estamos haciendo el balance de calor. En algunos otros casos también hay que hacer el balance de materia. Lo más complicado en estos ejercicios es encontrar los valores correspondientes de CP o capacidad calorífica. Porque hay tantas tablas en el libro y yo comprendo que eso tiende a confundir. Por lo tanto, para efectos de examen, vamos a usar exactamente estos mismos enunciados. Ojo, los mismos enunciados, pero yo voy a cambiar las cantidades. Así que ustedes van a tener la ventaja de que van a saber cuáles son las CP para todos. Pero tienen que hacer el cálculo para la cantidad que yo estoy poniendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean, calculamos primero los términos de entrada y los términos de salida. Cuando ya hemos calculado en este caso, pues solo está entrando la leche a 60 grados al enfriador y está saliendo la leche a 4.4. Entonces, lo que calculamos es la entalpía de la leche en la entrada y la entalpía de la leche en la salida. Este era un ejercicio muy simple, muy fácil. Todos los sacaron bueno, los que ya revisé, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos ambas, las igualamos entradas y salidas, recordando que lo que vamos a encontrar es Q, el calor extraído, ¿verdad? Esa es la interrogante. Hacemos el despeje para Q y la respuesta final para este ejercicio, en este caso, nos da 269.75. A algunos les varía algunas unidades después del punto, pero para efectos de examen, recuerden que yo siempre hago una revisión manual, en todo caso que no les haya dado exactamente la misma respuesta, pero el número entero sí esté igual, entonces obviamente yo hago mi revisión manual y la modifico. Ahora, si da una respuesta muy diferente, ustedes ya saben que pueden enviarme su ejercicio hecho para revisar qué fue lo que hicieron y poder entender si está bien o está mal lo que hicieron. Y en base a eso, entonces daremos los puntos, ¿verdad? El ejercicio número 2, en el ejercicio número 2 ya tenemos que es el calentamiento de petróleo con aire. Un flujo de 2.200 libras por hora de hidrocarburos petrolíferos a 100 grados Fahrenheit. Ojo que en este ejercicio ya las temperaturas están en Fahrenheit, ¿verdad? Y entran en el intercambiador donde se calientan a 150 Fahrenheit con aire. El aire caliente entra a 300 y sale a 200. Hay que calcular el total de libra-mol de aire por hora. ¿Qué se necesita? La capacidad calorífica del petróleo es 0.45 BTU sobre libra-mol por grados Fahrenheit. Creo que tuvimos un inconveniente y vamos a aclararlo ahora, y es que en el libro, justo después de la tabla donde aparecen los grados Kelvin, aparece otra tablita en donde lo que posee son grados Fahrenheit, pero la tabla tiene un error y dice grados Celsius, ¿verdad? Entonces, por eso algunos se confundieron en cuanto a los valores de CP. A varios que me preguntaron, entonces yo tuve la oportunidad de aclararles que es un error en el libro, porque en el enunciado sí dice que son Fahrenheit, pero en la tabla dice grados Celsius. Entonces ese es un error. Y esos son los datos que necesitábamos para este ejercicio, por eso la mayoría. Entonces nos quedamos, ¿verdad? En el ejercicio número 2.
donde nosotros tenemos la entrada del petróleo y tenemos la entrada del aire. Entonces, todo lo que entra de petróleo igualmente va a salir, ¿verdad? Eso sin duda. Entonces, en este caso, nosotros no sabemos cuánta cantidad de aire es lo que está entrando. Así que nosotros asignamos una letra. En este caso, la letra W. Pero usted puede asignar la letra que quiera. Puede poner A, puede poner B, la letra que usted quiera, que identifique que esa es la corriente que no sabe cuántas libras son. Y eso es lo que nos está preguntando el ejercicio. Entonces, en el caso del aire, lo buscamos en la tabla, el CP. Usamos las temperaturas en Fahrenheit y vamos entonces a despejar cuando igualemos entradas y salidas para esa letra que le asignamos al aire. Entonces, en este caso, es la W. Sacamos la entalpía de entrada, tanto para el petróleo como para el aire, aunque no tenemos esta cantidad. Y luego la salida, tanto para el petróleo como para el aire, aún sin saber la cantidad. ¿Qué significa? Que el número que nos dé en el aire, en la entalpía del aire, tendrá asignada una letra que es para la cual vamos a despejar. Igualamos entradas y salidas y cuando ya tenemos la igualación, despejamos, ¿verdad? Pasamos lo que está con letra a un lado y lo que no tiene letra al otro lado. Esta es una operación matemática que ustedes ya conocen, despejamos. Y en este caso, el ejercicio nos da 69.36 libras mol de aire. Varía un poquito respecto a la respuesta que daba el libro, que era 70, me parece, aproximadamente, o 70 y fracción. Pero me imagino que en el libro da un poquito más por la cantidad de cifras que se están utilizando. Entonces, en nuestro caso, 69.36 es la respuesta. Si a usted le varía una cifra, siempre entre 69 y 70, también yo se lo tomaría bueno. Recuerden que lo que vamos a revisar es su planteamiento y que estén usando las CP correspondientes. El ejercicio número 3, además de darnos el ejercicio, ¿verdad? También el mismo ejercicio nos está diciendo cómo vamos a calcularlo. Entonces el ejercicio dice una corriente gaseosa de 10.000 kilogramos mol por hora de metano. Para este caso necesitamos la reacción del metano. A 101.32 kilopascales y 373 Kelvin. Se quema en un horno usando aire a 313 Kelvin. La combustión es completa y se usa el 50% de exceso de aire. El gas de combustión de salida está a 673 Kelvin. Calcule el calor consumido en el horno. Y entonces aquí viene la sugerencia de cómo hacerlo. Básicamente teníamos que seguir, digamos, lo que dice aquí la sugerencia para poder llegar a la respuesta correcta. Entonces tenemos la entrada del metano y la entrada de aire. Como la combustión es completa, eso significa, ¿verdad?, que todo lo que está entrando de metano se está produciendo. Entonces, si hay 10.000 kilogramos de metano, se están produciendo los mismos 10.000 kilogramos de dióxido de carbono o de CO2. En este caso, el menos delta H, ¿verdad?, lo buscamos también en la tabla. Y ojo, la tabla siempre dice por 10 a la menos 3, pero es un error del libro, no es a la menos 3, es a la 3. Buscamos también en las tablitas el calor latente de vaporización, como nos dice la sugerencia, y ya después lo vamos a multiplicar por sus respectivas masas. Entonces, vamos a encontrar primero cuánto de oxígeno necesitamos. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo uso de esta reacción. Para que reaccione el metano y produzca los 10.000 kilogramos mol de dióxido de carbono, ocupamos el doble de oxígeno. Vean, aquí tenemos un 2. Entonces, por lo tanto, 10.000 lo vamos a multiplicar por este 2 y eso es lo que ocupamos de oxígeno para que la reacción ocurra. Entonces, eso nos da que son 20.000 kilogramos mol.
Pero el ejercicio dice que usamos el 50% de exceso y hemos aprendido que a partir de lo necesario lo multiplicamos, ¿verdad? En este caso, si es el 50% por 1.5 y nos da exactamente lo que está entrando de aire, porque estamos poniendo un exceso. Entonces, en este caso, nosotros estamos introduciendo 30.000 kilogramos mol de oxígeno. Pero recordando, el aire, además de oxígeno, contiene nitrógeno. Entonces, a partir de lo que sabemos que está entrando de oxígeno, calculamos los moles de nitrógeno. Por lo tanto, los 30.000 los multiplicamos por el factor unitario, que ya sabemos la proporción, y es en la parte de arriba, 0.79, que pertenece al 79% de nitrógeno, y abajo, 0.21, que pertenece al 21% de oxígeno. Y eso nos da como resultado 112.857.14 kilogramos mol de, aquí dice de aire, pero no es de aire, kilogramos mol de nitrógeno. Luego eso lo sumamos a los 30.000 de oxígeno y ese sí es la cantidad de aire añadido. Entonces la respuesta a la cantidad del aire que estamos añadiendo es 142.857.14 kilogramos mol de aire. Luego calculamos qué cantidad hay en la salida. Bueno, ya sabemos que de CO2 son 10.000 kilogramos porque es lo que está entrando de metano y la combustión es completa, ya sabemos ese dato. No necesitamos hacer ningún cálculo. Necesitamos saber cuánto de oxígeno nos queda. Si reaccionan 20.000 y estamos introduciendo 30.000, entonces a 30.000 le restamos 20.000 y la respuesta en la salida para el oxígeno son 10.000 kilogramos mol. En el caso del agua, por la reacción, nosotros sabemos que se producen 10.000 kilogramos, pero de agua en realidad se están produciendo el doble que lo que entra de metano. Por lo tanto, la cantidad de agua es 20.000 kilogramos mol. Entonces ya después de tener la parte o el balance de materia, necesitamos entonces usar esos valores encontrados para poder calcular el calor, ¿verdad? Entonces, las entalpías que vamos a calcular en la entrada son la entalpía del metano, la entalpía del aire y el menos delta, que ya lo teníamos por ahí. Los valores en el caso del metano son 37.6, por aquello que alguno tenga duda. En el caso del aire, 29.19, que por cierto el aire decía 313. Cuando no tenemos nosotros un valor de la temperatura según la tabla en el valor exacto, entonces tomamos el que está más cercano al valor que tenemos, ¿de acuerdo? Y entonces por eso tenemos aquí 29.19. Luego, el menos delta lo vamos a multiplicar por 10.000 porque este menos delta es para el metano y son 10.000 kilogramos del metano. En los términos de salida, pues ya tenemos más elementos. Tenemos el CO2 que se está produciendo, el oxígeno que tenemos en exceso, el nitrógeno que no se consume absolutamente nada en la reacción y tenemos agua que también se está produciendo. Entonces tenemos que calcular las entalpías para cada uno de esos elementos con su respectiva masa en la salida, ¿verdad? En el caso del CO2, a su temperatura respectiva, que son 673, si no me equivoco, es 43.80. En el caso del oxígeno, el CP es 31.01, nitrógeno 29.68, el agua 35.21. Y además, en la sugerencia nos pedía en buscar el calor latente de vaporización. Como este calor latente de vaporización es respecto al agua, no podemos solo usar el valor de la tabla, sino que tenemos que multiplicarlo por su respectiva masa para saber cuánto es exactamente. Porque este valor es por cada kilogramo y tenemos 20.000 kilogramos de agua. Una vez que hemos calculado esos datos, entonces igualamos entradas y salidas. En este caso, nuestra incógnita es Q, ¿verdad? O el calor que estamos aquí calculando. Entonces, una vez que nosotros hacemos las sumas respectivas, vamos
a notar que nos da un valor negativo. ¿Por qué nos da un valor negativo? Porque las entradas son mayores que las salidas, ¿verdad? Entonces eso significa que se está consumiendo toda esta energía. Así que una vez que lo calculamos, normalmente el libro nos pide unidades mucho más pequeñas. Entonces, en este caso, como el número es muy, muy grande, lo convertimos a kilowatts, ¿verdad? Y hacemos un número un poco más pequeño, aún así sigue siendo grande, ¿verdad? Pero lo convertimos para disminuir el tamaño de cifras que estamos escribiendo. En el ejercicio número 4, tenemos nosotros, en un secador se va a usar una corriente de aire que está a 32.2 grados Celsius, que se debe precalentar en un calentador de vapor a 65 grados. El flujo de aire es de 1000 kilogramos mol por hora. El vapor calentado saturado entra a 148.9 Celsius, se condensa, se enfría y sale como líquido a 137.8 grados Celsius. Calcule la cantidad de vapor usado en kilogramos por hora. Bien, entonces en este caso, nosotros vamos a hacer el cálculo, ¿verdad? Necesitamos la entalpía del aire, ¿verdad? Y la entalpía del vapor saturado. Entonces, en este caso, usamos la letra J para el valor que desconocemos. Tenemos cuánto entra, cuánto sale. Recuerden que en estos casos, la misma cantidad que está entrando está saliendo, ¿verdad? La diferencia son las temperaturas. Así que encontramos la entalpía del aire, que en este caso da 210.240, y vamos a despejar, ¿verdad? Para esta letra, que es la del vapor saturado. Así que en los términos de salida hacemos lo mismo, encontramos el del aire y luego vamos a despejar para lo que es el vapor del agua o el vapor saturado. En este caso, ejemplificado con la letra J. Hacemos el despeje y si ustedes notan, este ejercicio es exactamente la misma forma del ejercicio número 1, muy sencillo. Entonces el valor o el resultado final en este caso da 450. Si no me equivoco, tal vez el libro creo que daba un poquito más la respuesta, pero nuevamente volvemos a que va a depender de las cifras que utilicemos, la cantidad de cifras que utilicemos de la calculadora, ¿verdad? Y el último ejercicio es enfriamiento de latas de sopa después de un tratamiento térmico. Entonces, en este caso, para avanzar un poco más, porque el tiempo se termina, no voy a leer todo el ejercicio, ustedes ya lo tienen ahí, nos vamos a ir directamente a los cálculos. Entonces, tenemos varias entradas. Primero, que tenemos 1500 libras, que es lo que calculamos de sopa. ¿Por qué? Porque cada lata contiene una libra de sopa. Entonces lo multiplicamos y nos da 1500 libras. Y esas están entrando a 240 grados. También tenemos 240 libras en qué es lo que pesan las latas. Y las latas están entrando también a la misma temperatura. Y eso está entrando en cestas. Entonces también tenemos que calcular para las cestas. Y tenemos 350 libras en cestas. Luego tenemos también entrada de agua, que no conocemos cuántas libras de agua. Y esa va a ser nuestra incógnita en este caso, además del calor que está saliendo. Entonces, en este caso, vamos a calcular los términos de entrada para todos esos términos. Para la sopa, para la lata, para la cesta y para agua. En el caso de la sopa, pues ya nos daban 0.94 BTU sobre libra por grados Fahrenheit y en este ejercicio también usamos grados Fahrenheit, no los convertimos. En el caso de la lata y de la cesta, como son metálicas, entonces usamos 0.12 que nos lo está dando también el ejercicio.
Si ustedes convierten estas temperaturas, realmente el ejercicio debe darles igual, pero no hay necesidad de convertirlas para este caso. Entonces, los términos de salida tenemos nosotros las mismas CP para todos los casos y vamos a encontrar a las temperaturas requeridas, ¿verdad? De la sopa, de la lata, de la cesta y del agua. Luego igualamos entradas y salidas. Pero ojo, que en el ejercicio nos mencionaba que están saliendo de una parte en calor 5.000 y en otra parte 10.000, ¿verdad? Entonces uno es en la entrada donde se está perdiendo ese calor y el otro se está perdiendo en la salida. Por lo tanto, en las entradas colocamos menos 5.000, que es el calor que se pierde en la entrada, y en la salida colocamos menos 10.000, que es el calor que se pierde en la salida. Una vez que nosotros sumamos todo esto y hacemos el despeje correspondiente para la letra F en este caso, entonces el valor nos da de 21.315. Creo que hemos dado como un repaso así bastante rápido para poder terminar antes de que se nos termine el tiempo. Así que este es el momento, si usted tiene alguna pregunta, para que haga sus preguntas.